Entonces, buenos días a todos los que están por aquí. Qué rico que estemos conectados en esta mañana para continuar ampliando no solamente nuestros conocimientos, sino también nuestras perspectivas en este tema que de alguna manera pues hemos venido conversando, que son de esos temas pendientes nosotros a nivel de Facultad de Educación, a nivel de país, a nivel de trabajo con nuestros estudiantes, con nuestros familiares, a rescatar un poco el papel, digamos, que hacemos los profesores en todos estos procesos y aquí en el marco pues de este evento académico, rescatar también todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con estas competencias interculturales y además con nuestros saberes, no solamente los saberes presentes, sino también los saberes pasados y los saberes ancestrales. Te doy la bienvenida, profesora Ángela Valencia. Ya tuvimos la semana pasada, perdón, ya tuvimos la semana pasada la oportunidad de estar trabajando contigo. Ya sabemos por qué línea llevas tu trabajo. Hablábamos hoy de que es una gran oportunidad contar contigo, una persona de tu experiencia, y haber poquitos en el taller para ver si de pronto lo hacemos un poco más interactivo. Dicho esto, pues te doy la palabra. Igual también me gustaría que hicieras en el marco, digamos, de la introducción, volvieras a presentarte, o yo pues no lo hago para, ya sabes por qué, entonces hicieras como una breve presentación de ti, de tu hoja de vida, de dónde estás, de por qué estás vinculada, los objetivos del taller y ya estás allí con el público a tu disposición. Profesora Marta, muchas gracias. Nuevamente agradecer a la profesora Marta por la invitación, a la Universidad Surcolombiana por apostarle nuevamente como a este tipo de discusiones fundamentales en los procesos de formación a maestros y maestras en el país. Bueno, mi nombre es Ángela Patricia Valencia Salas, yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital, especialista en Matemática Aplicada y pues magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y vengo ya hace algún tiempo, más o menos unos 10 años, acompañando el proceso organizativo afro desde las apuestas en educación, con relación a cátedra de estudios afrocolombianos, en sus procesos de implementación, desde el proceso organizativo afro, pero también algún tiempo desde nivel central con Secretaría de Educación. Yo soy maestra nombrada del distrito estoy en la ciudad de Bogotá y pues soy maestra de matemáticas. Contarles un poco, bueno, ahorita comparto la presentación para retomar alrededor una serie de ideas que conversamos la sesión pasada, que tenían que ver como con mi trayectoria, cómo la profe de matemáticas, cómo Ángela termina en estos temas, y algunas interrogantes frente a la necesidad de pensarnos estas discusiones desde el escenario de la educación. Entonces, igual si tienen preguntas, dudas, la idea es que puedan ir activando sus micrófonos, no somos muchos, entonces eso nos permite como ir conversando alrededor del tema. Preparé unas diapositivas como para ir organizando el discurso y quiero compartírselas. Bueno, nos acompaña la profe Virginia. Bueno, como somos pocos, entonces quisiera preguntarle a la profe Virginia y a su Leini sobre pues su interés en estar en este espacio. No sé si Zuleini estuvo con nosotras la semana pasada y si no, pues bienvenida y la profe Virginia también, como escucharlas. Bueno, entonces a ver si mientras Zuleini habla, pues me tomo la palabra yo. Pues como yo te venía diciendo, yo soy maestra ya pensionada,
y vengo trabajando en estos temas inclusive cuando se inició en 1996, que se empezó la cuestión de la promoción para la organización del decreto 1122, y en 1998, el 18 de junio, estando con María Isabel, que yo era de la Comisión Pedagógica Nacional, y María Isabel trabajaba en el Ministerio de Educación con Dorina Hernández Palomino, no sé si la conocen. Sí. Entonces, desde ahí pues nació el interés, yo estaba trabajando y esos temas me han apasionado siempre y los llevaba a la institución, al colegio donde estaba, tenía dificultades, pero yo decía que no importaba porque lo que necesitamos es una renovación curricular. Y en ese orden de ideas, pues ahorita ya en el año antepasado me retiré, pero he seguido con esto y vengo con unos seminarios. Ya llevamos 8 y buscando a ver si se articulan con secretarías de educación. El año pasado, 2019, hicimos el séptimo. Y siempre María Isabel nos ha acompañado y aquí estamos. Y entonces donde yo veo que hay, digamos así, temas que yo veo que son de mi interés, pues en la medida de lo posible yo me vinculo. Y escuchándola hablar a usted ahorita sobre matemática, entonces yo también estoy interesada porque nosotros no somos solamente, digamos, baile, también somos matemáticas, somos arte, somos historia, somos naturaleza, somos plasticidad, bueno, somos de todo, religiosidad. Entonces quiero como tomar de cada una de esas apuestas para mirar también cómo vamos metiéndonos en el cuento. Entonces, gracias, profe Virginia, por acompañarnos en este espacio. Estos temas tienen tela para cortar, no se imagina. Sí, hoy, señora. Digo, muchas gracias por la invitación, porque fue la invitación que vi en África en la escuela. Gracias. Gracias, profe. No sé si Zuleini nos cuente un poco como brevemente sobre el interés de estar en el espacio. Y Andrea, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues mi nombre es Zuleini Hernández, soy estudiante. Estamos con la profesora Marta en un curso de investigación y entonces pues me llamó mucho la atención porque pues es un problema, o sea, pues lo racial y eso se vive mucho y aunque hemos avanzado mucho, hay mucha problemática frente a esto y pues quería saber un poquito más, como usted mencionó la vez pasada, pues más o menos lo que se vive y todo eso, entonces me pareció como muy interesante su ponencia y pues me quise indagar un poco más y pues estar en ese espacio. Zuleini, muchas gracias. Chévere, chévere. Me alegra que hayas estado en el otro espacio y hoy vamos a tocar cositas bien interesantes como para comprender la estructura de por qué ese tipo de situaciones se presentan y digamos que qué papel también tiene la escuela en todo ese proceso, digamos, de segregación, pero también como un escenario de posibilidades para la transformación positiva de los entornos de los niños y de las niñas, que eso es una cosa que tiene que quedar como, pienso yo, claro el día de hoy. Y Andrea, cuéntame, buenos días. Hola, buenos días. Pues mi nombre es Andrea Gutiérrez, al igual que mi compañera Zuleini, estoy con la profe Marta en un curso de investigación y el día de hoy pues decidí entrar a esta charla porque en la charla anterior también me gustó mucho su actitud, su ponencia y quedé muy expectante a lo que puede seguir brindándonos. Entonces es por eso que hoy escogí entrar a esta conferencia. Listo, gracias, Andrea. Qué rico que hayan podido volver. Luis había levantado la manito. Sí, vi tu mano ahí levantada, te escucho. Sí. Pues, de nuevo, muchas gracias, profesora Ángela, por compartir estos espacios. Bueno, ya saben, mi nombre es José Luis, soy el profesional de apoyo del CIESE. Aunque estoy acá detrás de cámaras de todos, pero pues
siempre los he estado escuchando y precisamente yo pensando y recordando en esas cosas, me interesó mucho este taller por la cuestión de que también una vez hice un comentario, no sé, viendo noticias o algo así, sobre esas cuestiones que pasan, es que ni siquiera acá, sino digamos en Estados Unidos, y es que pasó con John Floyd y las marchas. Entonces yo dije, uy, eso cómo se ve allá, eso acá en Colombia no se ve. Así dije yo mismo. Y entonces escucharla a ti en esa charla también me hizo pensar yo, ve, ¿y por qué yo pienso así? Cuando en verdad sí pasan esas cosas acá. Entonces también es una cuestión de entonces, recordar, en la escuela no me hablaban de esas cuestiones. También recordar, bueno, yo tuve un compañero que era negro, pues tal vez, no sé, dentro de mi pensamiento, dentro de lo que yo viví, pues nunca, digamos, lo vi de otra forma o mis compañeros nunca sentí que lo tratáramos diferente. Entonces, dentro de, mejor dicho, lo que yo viví. Pero luego uno mira y dice, oh, pues sí, esas cosas pasan. Y pues yo ahora como profesor digo, bueno, y si a mí me pasara algo como tú decías, una cuestión de que yo, bueno, estoy en clase de matemáticas y pasa algo, bueno, ¿esto es racismo, no es racismo? ¿Qué hago? ¿Paro? ¿Continúo? ¿Les digo que hagan silencio y ya? No sé. Por eso me interesa mucho escucharlo. Gracias, José, qué bonito. Sí, son unas de las cosas que, pues, que uno pocas veces reflexiona cuando está en su proceso de formación disciplinaria en la licenciatura, ¿no? Uno está como muy enfocado en el tema pues de los saberes disciplinares, pero esas situaciones tan complejas, tan densas, que finalmente por más diseño didáctico y supremamente fuerte lo tengas montado, son cosas que te bloquean y logran, digamos, como quebrar ese ambiente de aprendizaje. Entonces, pues darles la bienvenida, César. Buenos días, ¿cómo estás? Yo voy a arrancar entonces también haciendo con una presentación breve, recordando un poco como las discusiones que trabajamos la sesión pasada y contarles qué vamos a hacer entonces el día de hoy. Voy a... contar. Listo, César, buenos días. Soy listo. Entonces, bueno, me van contando. Si no ven, si no me escuchan, si alguna cosa, pues me van diciendo. No somos muchos. No, yo estoy viendo perfectamente. Listo. Bueno. Gracias. Les contaba, pues yo, y ya sé que han estado en los otros espacios, pues soy licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, especialista en matemática, porque creía que me hacían falta muchas matemáticas para estar en aula. Y ya a partir de una serie de reflexiones, pues hice la maestría en educación en la Universidad Pedagógica, que es un poco el escenario en donde logro materializar varias cosas alrededor de esto y que termina en la tesis de la maestría. La primera sesión habíamos conversado, les había contado un poco quién era yo, a qué me dedicaba, cómo resultaba yo en este escenario o pensándome el tema racial en la escuela, que eso finalmente se había convertido en un interés de investigación, cómo opera el racismo en la escuela, herramientas alrededor de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la etnomatemática para abordar de manera pedagógica ese tipo de situaciones, y qué tipo de prácticas pedagógicas, o si existen prácticas pedagógicas racistas en la clase de matemáticas. Son como los intereses de investigación. Y eso cerrábamos como alrededor de pensarnos cómo esos sistemas de creencias alrededor de lo racial, que es lo que nos configura también, uno de los tantos elementos que nos configura como sujetos, inciden de manera negativa en las prácticas pedagógicas. Entonces, cuando de pronto dudamos de las capacidades de los niños o de las niñas por su condición étnica, les asignamos habilidades especiales para unas cosas basados en su condición étnico-racial, cómo esa serie de prejuicios y estereotipos nos
definen o determinan el modo de relacionamiento con los niños y de las niñas. Cerrábamos con pensarnos que eso no es una cosa que nací así mal y soy un ser humano despreciable, sino que hace parte de unas construcciones históricas alrededor de la raza, del racismo, de la escuela como esa institución que logra reproducir y que pervivan pues ese tipo de prácticas en la sociedad, como una institución que mantiene ese sistema de creencias, y cerrábamos con también ser un poco compasivos con nosotros mismos en la medida que nosotros no somos sujetos divinos, que no somos sujetos desprovistos de ese sistema de creencias y tener la conciencia que eso va a incidir en los modos en cómo nos relacionamos con los niños, con las niñas, con sus aprendizajes, con todo su proceso de relacionamiento social en la escuela y que finalmente pues necesita de esas prácticas reflexivas y de transformación que nosotros como maestras y maestros e investigadores tendríamos que hacer alrededor de nuestra propia práctica. Ese fue como el resumen de la primera sesión. Y decíamos que en la segunda conversación íbamos a hacer unas reflexiones alrededor de cómo nos configurábamos nosotros como maestros y maestras, esa necesidad de entender el fenómeno racial al interior del sistema educativo, que eso implica hacer unos ejercicios genealógicos y arqueológicos, digamos, en términos de Foucault, de revisar, de mirar, de escudriñar, de sacar esos saberes ocultos, hacer todas unas revisiones históricas de esas categorías y cómo eso se manifiesta pues en prácticas racistas en la escuela. Lo llamo de ese modo raza, racismo, prácticas racistas, porque, digamos, históricamente los estados, por lo menos en Latinoamérica, les ha costado, y a nosotros nos ha costado reconocer que ese tipo de prácticas perviven en la sociedad, que en el marco de la ideología del mestizaje, que es un país pluriétnico, multicultural, que somos producto de españoles, indígenas y gente afrodescendiente, y esa famosa armonía no nos impide reconocer ese tipo de situaciones y al momento de no reconocerlas, pues tampoco vamos a generar ningún tipo de acción de transformación de eso en la sociedad y en nuestro lugar específico en este momento, que es la escuela. Pero pues la escuela, como les mencionaba, no es un escenario horrible, tampoco es un escenario donde uno, y estoy totalmente convencida que es un espacio de transformación, de resistencia, es el escenario ideal para pensarse prácticas pedagógicas totalmente distintas y que van a garantizar que esos sean espacios seguros para niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos étnicos, pero también para quienes no pertenecen a grupos étnicos en la medida que reconocen a ese otro, más allá del ejercicio de racialización que nosotros tan juiciosos sabemos hacer. ¿Listo? Quiero como ubicar el contexto en el que va a empezar la conversación de hoy, un poco también pensando en los intereses que tenían ustedes y me manifestaba en la sesión pasada frente al tema de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El Estado, en respuesta también y como solicitud permanente de los procesos organizativos, de los grupos étnicos y de los movimientos sociales, de la lucha histórica por la libertad y la resistencia de los grupos étnicos, aparece pues una construcción de política pública para los grupos étnicos, ¿sí? Ese conjunto, digamos, de políticas públicas lo que pretenden es reducir esas desigualdades que existen entre las personas que pertenecen a grupos étnicos, es decir, pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas y pueblos gitanos o rom, frente a la población mayoritaria del país, ¿sí? Esas desigualdades cabe señalar que son desigualdades estructurales, ¿sí? Son desigualdades que requiere de unas instituciones, que requiere de un aparato absolutamente juicioso para que
pervivan y que se manifiesta, por ejemplo, en los índices de necesidades básicas insatisfechas de las personas de los grupos étnicos. Pueden ustedes entrar al DANE y consultar en el marco del último censo que, bueno, no utilicemos el del último censo porque hace poco salió la tutela diciendo que en la medida que ha desaparecido la mitad de la población afrodescendiente según el censo, se deben retomar los datos del 2005. Y observamos que en términos de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, gas, internet, etcétera, los índices y los porcentajes de cobertura de esas necesidades para población afrodescendiente sigue estando muy por debajo con relación a la población no étnica en el país. Escenarios de desigualdades en términos de salud, en términos de educación y así en diferentes sectores. Recordar también que esas desigualdades estructurales son productos o que tienen toda una construcción de tipo histórico y que son base de la constitución de los estados nacionales. Es decir, no es que la gente sea la causante de su propia pobreza porque no quieren superarse, sino que hay otro aparataje, ¿cierto? Un poco más complejo, un poco más denso, que lo que hace es agudizar esas grandes desigualdades. ¿En qué tipo de desigualdad nos vamos a centrar ahora, digamos, en este momento, específicamente en temas de educación y cómo se conecta eso con la variable racial, ¿vale? Recordarles acá que es una cosa súper importante en nuestros procesos de formación a maestros y a maestras, que hay todo un cuerpo legal y normativo en materia de educación para las comunidades étnicas. Acá voy a referenciar algunos para comunidades afrocolombianas. Tenemos la Ley 70, el capítulo específico de educación, la Ley 115 de educación, el decreto 804, que es el decreto que reglamenta la educación educativa para grupos étnicos. Tenemos la ley que establece pues, el Día Nacional de la Afrocolombianidad, la Ley de Lenguas, que en el contexto afro rige el pueblo palenquero y el pueblo raizal, la constitución de la Comisión Pedagógica Nacional, ahora con la profe Virginia, nos comentaba su participación de hace algunos años, el decreto que reglamenta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y pues otro montón de resoluciones locales que, por ejemplo, se tienen que generar para la implementación de cátedra. Bogotá tiene un par de resoluciones, no, como 3, 4 resoluciones en materia de implementación de cátedra. Me imagino que funciona de la misma manera en otras ciudades del país, municipios y departamentos. Entonces, quedar claro que hay unas desigualdades a las cuales desde la política pública se pretende atacar y es en el marco de la política pública y como resultado de las luchas de los grupos étnicos, en este caso de los pueblos afrocolombianos, el tema de cátedra de estudios afrocolombianos como una apuesta que se espera, 1, visibilizar el aporte de los pueblos afrocolombianos a la construcción de la nación y 2, reducir y con toda la esperanza de eliminar las prácticas racistas al interior de las escuelas que afectan a niños, niñas y adolescentes afrocolombianos. Como nuestra conversación de hoy tenía que ver con esos discursos históricos, yo he intentado yo sé que las presentaciones con un montón de letra son un poco densas, pero las citas que intenté traer para la conversación de hoy son absolutamente fundamentales para pensar que de eso de pronto nos queda y que de eso hace parte pues también de la configuración de los espacios escolares. Insistir ese carácter histórico de las desigualdades, ¿cierto? Que esas desigualdades son bases de la constitución de los estados nacionales. Hablo en este caso, por ejemplo, las desigualdades raciales, que esto merece como un seminario, explicar cómo Colombia emerge y su columna vertebral sigue siendo la desigualdad racial. Y cómo muchos de los ilustrados y de los grandes científicos del país y
la academia ha contribuido desde las prácticas discursivas a reafirmar las desigualdades entre los unos y los otros. Entonces quiero traer acá a colación un texto interesante, lo encuentran acá a mano derecha de la pantalla, que se llama Los problemas de la raza en Colombia. Es un texto que, si no estoy mal, fue publicado en 1920, que colecciona una serie de conferencias que hacen Jiménez López y Luis López de Mesa, acá en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde se reafirma permanentemente que los problemas de desarrollo del país se debe a la presencia de la gente negra y de la gente indígena. Entonces nos vamos a los discursos raciales. Francisco José de Caldas, que es uno de los representantes y máximos exponentes, pues, de la ciencia en nuestro país, decía lo siguiente: el instinto, la docilidad y, en una palabra, el carácter de todos los animales depende de las dimensiones y la capacidad de su cráneo y de su cerebro. El hombre mismo está sujeto a esta ley general de la naturaleza. La inteligencia, la profundidad, las miradas vastas y las ciencias, como la estupidez y la barbarie, el amor, la humanidad, la paz, las virtudes todas, como el odio, la venganza y todos los vicios, tienen relaciones constantes con el cráneo y el rostro. Una bóveda espaciosa, un cerebro dilatado bajo de ella, una frente elevada y prominente y un ángulo facial que se acerca a los 90 grados anuncian grandes talentos, el calor de Homero y la profundidad de Newton. Por el contrario, una frente angosta y comprimida hacia atrás, un cerebro pequeño, un cráneo estrecho y un ángulo facial agudo son indicios seguros de la pequeñez de las ideas y de la limitación. Cuando este grado crece, todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón, ¿cierto? Cuando este grado crecen todos los órganos destinados a poner en ejercicio la inteligencia y la razón. Cuando disminuye también esas facultades. El europeo tiene 85 grados y el africano 70 grados. ¿Qué diferencia entre estas dos razas del género humano? Las artes, las ciencias, la humanidad, el imperio de la tierra es el patrimonio de la primera. La estolidez, la barbarie y la ignorancia son los dotes de la segunda. Esta es una cita de Francisco José de Caldas, alrededor como del determinismo geográfico de la gente en el país, que lo cita Santiago Castro Gómez en un texto que es supremamente interesante, que si ustedes lo pudieran conseguir, se llama La Ibris del punto cero, pues donde efectivamente da cuenta de todo ese discurso desde el escenario de la ciencia, ¿cierto?, que avala la diferencia entre los seres humanos, en este caso negros y los europeos. Otro texto que es bien interesante, que también nos lo da el señor Francisco José Caldas, dice lo siguiente. Entonces, la raza negra, por ejemplo, no solo proviene de climas cálidos, sino que posee un cráneo pequeño y un ángulo facial agudo, el cual hace que su lucha contra el determinismo de la naturaleza sea mucho más difícil y compleja que la que realizan los individuos de raza blanca. Y experimentará innumerables obstáculos para rechazar el vicio y elegir la virtud. La raza blanca, en cambio, posee todas las condiciones biológicas y geográficas para el cultivo de la inteligencia y la moral, por lo que, según Caldas, ¿cierto?, a ella corresponde el imperio de la tierra. La estupidez y la barbarie no son entonces condición natural de la raza negra, sino resultado perverso de una dotación biológica que obstaculiza el desarrollo de su naturaleza moral. Dicho de otro modo, las diferencias de carácter moral e intelectual que se observan entre los pueblos obedecen a mayor o menor capacidad que tienen estos grupos para superar el determinismo de la naturaleza. Con relación a esto, quiero como citar un par de cosas que me pasaron un par de veces, y yo creo que de eso lo hablábamos la vez pasada. ¿Qué tanto, por ejemplo, esos discursos que uno asume que son de hace 1000 años perviven hoy y hacen parte de la práctica pedagógica y en cómo vemos a los niños y a las niñas en las sesiones? Insisto, yo hablo acá del tema racial porque es como el escenario de mi investigación,
pero si quisiera uno podría hacer una investigación alrededor del tema de género, ¿cierto? Alrededor de pueblos indígenas, yo sé que hay trabajos frente a eso. Y cómo uno empieza a asociar, ¿cierto? Capacidades, una estructura moral muy particular de acuerdo a las condiciones étnico-raciales de los niños y de las niñas, por ejemplo. Y cómo, por ejemplo, desde los lugares de la ciencia, ¿cierto? No hay ningún tipo de incomodidad al reafirmar este tipo de cosas. Claro, hay que ver esto en su contexto, en el año, toda la serie de, digamos, de producción científica alrededor de la eugenesia y del racismo científico que se venía produciendo, que avale, que permite pues que este tipo de cosas circulen en contextos específicos. Recordar que, por ejemplo, a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, hay una ola, digamos, mundial alrededor de la construcción de estudios científicos, ¿sí? Que hacían o que justificaban la diferencia entre la gente negra, ¿cierto? Y las personas europeas. Gente durísima, digamos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, donde se justificaba, pues, cierto, la diferencia natural y la reafirmación de la superioridad de unos frente a los otros. En esa misma época, intelectuales como Laureano Gómez, Miguel Jiménez López, que les mencionaba hace un rato, López de Mesa, en los espacios de divulgación de su trabajo académico tampoco tenía ningún problema con mencionar cosas como las siguientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Laureano Gómez, en 1920, mencionaba que en las naciones de América en donde predominan los negros reina el desorden, ¿sí? El elemento negro constituye una tara. En los países donde el negro ha desaparecido, como Argentina, Chile y Uruguay, se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad. Si no estoy mal, Laureano Gómez fue presidente un tiempo de Colombia, y pues eso implica un modo de circulación de ese tipo de discursos específico, ¿sí? Miguel Jiménez López asocia el tema negro con la degeneración psíquica. Entonces dice que una ola de sangre de color oscurece de día en día nuestra población, imprimiéndole a sus rasgos morfológicos y a sus reacciones morales. Y es natural que así suceda. La raza negra es producto genuino del trópico y está llamada a prosperar en él con sus caracteres peculiares. Las razas diferentes de la negra, refractarias a los rigores tórridos, irán cediendo cada día y el resultado final pues no va a ser dudoso. Y López de Mesa dice lo siguiente: se ha dicho, y parece verdad, que el negro es un niño grande, voluptuoso, enamorado de la vida, de la danza, de la música, del canto, ríe con los labios, con los ojos, con las manos y los pies. Sin pasado, se pliega al medio ambiente en la lengua, religión, política y costumbres sociales. Curioso, vanidoso y salamero, tiene virtudes de fidelidad y buen compañerismo. O sea, y eso no es hace mucho tiempo, ¿no? Miren, 1930. Como lo demostró en el periodo de la esclavitud, y aún hoy se hace de él un buen camarada. De sus dialectos, pocas palabras se conservan, de sus religiones apenas la inclinación a la superstición y resabios de la magia. Me gusta un poco llamar esto a cena porque la intelectualidad, el escenario de la ciencia en este país, digamos, se modeló con base y muchas en estos discursos. Acá indico que disciplinas como la geografía, la economía, la estadística, configuran pues ese discurso que se instaló como un hecho natural, ¿sí?, de esas diferencias, utiliza explicaciones de la ciencia europea y que tremendamente fue acogida por los intelectuales locales en el inicios del siglo XX en Colombia. Y eso nos lanza dos preguntas, es decir, ¿qué relación, por ejemplo, pueden existir entre esas prácticas y los imaginarios negativos sobre
los sujetos que pertenecen a grupos étnicos. Yo les comentaba la sesión pasada cómo estamos acá con un grupo de maestras pensándonos la relación que existe o qué es lo que está haciendo que los niños y las niñas que pertenecen a grupos étnicos permanentemente sean remitidos a apoyo escolar para la discapacidad, ¿sí? ¿Y será que eso no tendrá de pronto alguna conexión? En ese ejercicio estamos, ¿sí? Si de pronto ese tipo de imaginarios y de discursos permean nuestras disciplinas de formación, permean nuestra práctica pedagógica, permean lo que estamos pensando de los niños y de las niñas. Y abajito les puse como cuando estábamos haciendo la investigación, bueno, cuando estaba haciendo la investigación, yo tenía como un diario de campo y iba anotando como cositas que iban pasando cuando hablaba uno con las maestras y los maestros. Y en un taller, por ejemplo, de formación de pueblos indígenas, una maestra dice lo siguiente, dice que la escuela está para formar seres humanos, es un colegio que en ese momento estaba recibiendo, o era como el colegio receptor del pueblo en Vera, acá en Bogotá. Y decía la maestra que la escuela está para formar seres humanos y que con esos niños habían perdido el tiempo, que no se había podido. Pues dije, esas dudas sobre la humanidad de los sujetos con quienes están es una cosa absolutamente densa, ¿sí? Y no discrepa en nada con las concepciones de hace siglos frente a la gente negra y frente a la gente indígena. Así permanentemente nosotros digamos que eso ya pasó, salen cosas como estas, salen cosas como también alguna vez con pueblos indígenas que decía un profe como, ellos representan, son la imagen de Apocalipto, no sé si recuerdan la película de Apocalipto, que creo que era la del pueblo maya, si no estoy mal, que los niños y las niñas eran iguales, eran unos salvajes, que Apocalipto representaba el nivel de salvajismo de esos niños y de las niñas en la escuela. Y eso fue este año iniciando la pandemia en un taller. Entonces son cosas que son absolutamente profundas y que siento que si uno no hace reflexiones pedagógicas alrededor de eso, la escuela no va a ser un lugar seguro para esos niños y para esas niñas que pertenecen a grupos étnicos, pero tampoco para los que no pertenecen a grupos étnicos, porque no va a haber ningún lugar en donde le estén diciendo que ese tipo de cosas, uno, no se deben hacer, y dos, que atentan contra la dignidad de esos niños y de esas niñas que están ahí al interior de la escuela. Esto que pongo, digamos, en el escenario es para contextualizar frente a ese carácter histórico, estructural de las desigualdades que nos podemos poner a escudriñar en muchos lugares y vamos a encontrar cosas que nos van a hacer pensarnos como maestros y como maestras y como sistema educativo frente a cómo nos estamos convirtiendo en perpetuadores pues, de ese tipo de discursos y de prácticas al interior de las instituciones educativas. Nosotros pocas veces nos pensamos, por ejemplo, en la articulación de esa variable racial con las desigualdades materiales, con la pobreza, con la marginalización, con cosas tan del escenario educativo como el acceso, la permanencia, los niveles de deserción de los niños y de las niñas. El año pasado, por ejemplo, fue el año pasado o antepasado, bueno, no recuerdo, yo estaba en 11 y en 11 habían 2 niñas afro. Las 2 niñas eran el 100% de la población negra de 11. Las 2 niñas por XY situación no terminan su bachillerato. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el 100% de las personas negras de 11 o de los niños y de las niñas afrocolombianos del 2019 no se graduó del colegio, y eso dice mucho, sí, dice mucho. No estoy diciendo que haya sido por experiencias de discriminación racial a la escuela, pero sí nos va a decir mucho de cómo están los niños y las niñas en el sistema educativo, en este caso distrital. Y eso pues, bueno, acá avanzando un poco como qué conexiones tiene este montón de cosas con el tema del racismo, con las prácticas institucionales, cómo se manifiesta eso en lo cotidiano.
y cómo la escuela sí se convierte en esa institución por la que transita, ¿sí? Por la cual se perpetúa ese tipo de prácticas. Quiero contarles acá como un paréntesis, y es, este tipo de temas hay que empezarlos a hablar también en los procesos de formación de maestros y maestras. Y decirles a los maestros y las maestras y las personas que están en formación que esto es un campo de saber, ¿sí? Es un escenario de investigación en educación y que tiene como objeto pues el análisis de los fenómenos del racismo y la discriminación racial en el aula. Yo lo ubico como en el escenario de las matemáticas porque es mi lugar de formación, es donde puedo observar mi práctica pedagógica y en donde puedo conectar de pronto un poco la jerarquía que tiene la disciplina de las matemáticas frente a otras áreas del conocimiento con esa variable racial. Acá pongo algunos ejemplos de investigadores e investigadoras en Latinoamérica y en Colombia que han venido trabajando pues en el campo del racismo en la escuela o del racismo escolar. No puse los trabajos, digamos, que están en Europa ni en los Estados Unidos, pues porque son contextos raciales distintos que sí nos van a permitir unas luces frente a cómo investigar este tipo de cosas en los escenarios escolares, pero la constitución racial en Latinoamérica y cómo se ha venido pensando esa categoría, pues es totalmente distinto. Encontramos estas personas en Latinoamérica, en Colombia, pues está la profesora Marisabel Mena, que ya, pues obviamente la profesora Virginia, la profesora Marta, tienen claro que es pionera en pensarse el racismo en la escuela, la profesora Sandra Soler, la profe Elizabeth Castillo, el profesor Caicedo con Elizabeth en la Universidad del Cauca, la profesora Luz Baloyes, que hace un trabajo espectacular también frente al racismo en las clases de matemáticas específicamente, el profesor Oscar Quintero, y bueno, hay otro montón, seguramente se me escapan varios, pero es un campo en el que poco a poco ha venido apareciendo investigación, cada vez más los maestros y las maestras empiezan a investigar sobre este tipo de temas, porque empiezan a considerar que son elementos fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de reflexión en el escenario educativo nacional. Digamos que hay una deuda histórica frente a estos temas en investigación. Latinoamérica está Sebastián Granda, que hace un trabajo con relación a Ecuador, la profesora Anio Coro, que hace un trabajo en Argentina, pero ella es colombiana, Balsas, Linares y Ricardes, que hacen un trabajo, si no estoy mal, en Costa Rica, bueno, Euraque, Godriu, Franco Ortiz, trabajos en Honduras, en Nicaragua, en Honduras con la comunidad garífuna, bueno, hay un montón de escenarios y de posibilidades de investigación. Este es un universo absolutamente amplio para pensar en la práctica pedagógica desde los asuntos raciales. La profe Castillo nos menciona, por ejemplo, que la escuela... bueno, yo no voy a seguir. Preguntas, dudas. Podemos ir compartiendo cosas y pueden abrir el micrófono. Me siento ahí como hablando como loca sola. ¿O sigo? Me van diciendo. Profe, continúe, que pues para mí está muy interesante porque hay cosas ahí que yo en todo el recorrido que he hecho no lo sabía. Entonces, me parece que continúe pues con el respeto de los otros y al final podemos hacer las preguntitas, ¿no? ¿O qué dicen los otros? Sí, puede seguir, que lo que está mencionando, el contexto está muy interesante y pues vamos como empapando nomás de la información de lo que sucede, lo que se vive en la educación y todo eso. Okay. Con relación, por ejemplo, a la escuela, que eso también es otro seminario, cómo la gente, las personas de pueblos indígenas y las personas afrodescendientes hacen parte del sistema educativo
que es una cosa de la que tampoco es muy claro, si no estoy mal, más o menos desde 1960 es donde se formaliza, digamos, la participación, no, ni siquiera la participación, el acceso de la gente negra al sistema educativo formal con relación al resto de la población, ¿sí? Entonces no logra ahí, por ejemplo, determinar esa brecha histórica de acceso al sistema de más o menos 150 años y un poco más, si no estoy haciendo mal las cuentas, que eso también puede explicar bastante esas desigualdades estructurales en términos de educación de grupos étnicos con respecto a la población que no pertenece a grupos étnicos. La profesora Lisa Castillo también tiene un trabajo súper interesante con comunidades indígenas y afrocolombianas, específicamente en racismo escolar, y dice lo siguiente frente a la escuela. Dice que en el mundo escolar el racismo hace parte de la historia de la escuela y la escuela hace parte de la historia del racismo. Pues en su centralidad como institución del saber, de la moral, de la cultura, de los procesos de escolarización, hacen prevalecer unos valores y unas formas de organización social que han conllevado en nuestros casos a ver como natural la exclusión, la negación de las poblaciones negras, afrocolombianas y raizales. Un poco como en la línea que nos mencionaba José hace un rato, y es como, por ejemplo, en el escenario del diseño curricular, ¿sí? En los planes de aula, es ausente la incorporación de conocimientos, de otros conocimientos pertenecientes a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, de conocimientos de pueblos indígenas, sin con eso querer eliminar el saber occidental, que eso es otra cosa en la que a veces caemos mucho, ¿no? Como que, y es el discurso de la negación, es como, no, pero ¿por qué tengo que incluir esto y esto no? Sí, entonces es pensarnos también cómo logra entrar en diálogo esos otros conocimientos, la historia del pueblo negro, la historia de los pueblos indígenas en los diseños curriculares, ¿sí? Y sin que eso pase a ser un escenario conflictivo en la medida que se asuma que se va a eliminar otro montón de cosas que están circulando en la escuela. De este modo, la historia de la escuela colombiana está fuertemente afectada por la imposibilidad de construir un proyecto de nación basado en un proyecto pluralista y secular, y por el contrario, las ataduras que tuvimos durante tantos años y a un modelo colonial que imposibilitó el ejercicio del derecho a la diferencia y a la postre produjo lo que Fernán González ha denominado una cultura política de la intolerancia y la intransigencia. Yo creo que cuando tenga tiempo quisiera ponerme a estudiar, historia. Miren lo que encontré en la investigación, en el texto que es muy famoso de Jaime Jaramillo, en Historia de la Educación, si no estoy mal, frente a cómo se ve los niños y las niñas que pertenecen a grupos étnicos. Entonces, dice lo siguiente, cito textualmente de la investigación. Es el caso de la solicitud de una licencia del párroco San Juan de Girón en 1789 para la organización de una escuela pública que estaba acompañada de un reglamento para su funcionamiento, según el cual un elemento clave para la distribución espacial de los alumnos en los salones era la pertenencia a grupos diferenciados racialmente. Entonces, allí el cura resaltaba que tendría el debido cuidado de evitar el contacto de los niños de la élite con indios, negros y pobres, y que se esmeraría pues en la adquisición de comportamientos propios de la clase dirigente. Jaramillo textualmente dice lo siguiente: en el aula escolar los alumnos quedarían separados por una distancia de media vara entre los bancos superiores e inferiores, ¿sí? Los niños blancos ocuparían los primeros, los plebeyos y las castas bajas los de abajo. Para atenuar los efectos de la discriminación que preocupaban pues al párroco autor de la iniciativa, decía el párroco, se cuidara especialmente a los niños de buena estirpe, que no fueran osados de injuriar con mofas y malas palabras a los de baja extracción, ni se mezclasen con ellos solo para enseñarles aquello que ignoren o auxiliarles en lo que necesiten. Por efecto de la generosidad que debe ser propia pues de la gente noble.
De ese modo, decía el artículo 6 del reglamento, se irán acostumbrando a los niños blancos a mirar bajo la perspectiva que conviene a los hombres de clase inferior y borrarán del todo las perniciosas preocupaciones que reinan aún contra los artesanos menestrales indignas de una nación civilizada. O sea, les boto un dato con relación a que la escuela sigue siendo muy juiciosa en eso. Y no es claro, es un discurso de 1789, pero también nos envía a pensarnos como que de pronto nosotros en qué onda estamos también frente a este tipo de cosas, ¿no? De pronto no va a ser una cosa tan literal, pero ese ejercicio también de la separación. Alguna vez en un proceso de formación con maestros pusimos como caras, muchos rostros, y armamos una matriz un poco como de la del Linneo, entonces pusimos con colores, rojo, negro, blanco, amarillo, y que asignaran las caras. Ninguna persona mostró inconveniente con separar y clasificar juiciosamente las caras, los rostros entregados, y ubicarlos en su respectivo color, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Pues que uno tiene muy claro el ejercicio de la separación racial, ¿sí? Cuando yo hablo de racial no estoy haciendo referencia digamos, a la descripción biológica de superioridad y el tema fenotípico, sino estoy haciendo referencia a una categoría construida socialmente que existe en la medida que permite perpetuar las desigualdades entre los unos y los otros y que permite tratos diferenciados negativos entre los unos y entre los otros. Digo que la raza existe cuando, por ejemplo, voy a hacer un comentario de una experiencia personal. En Transmilenio, alguna vez iba yo seguramente cansada del colegio, sube alguien vendiendo unas manillas, no quiero recibirle la manilla y, perdón, con la grosería, me dice como negra tal por cual, careculo, porque no me recibes la manilla. ¿Cómo no decir que la raza existe cuando ni siquiera la condición de clase acá media y el señor está todo su privilegio racial que le permite pues tratarme a mí de esa manera, ¿sí? Raza se manifiesta cuando el habitante de calle le dice a una, que alguna nos pasa con una profe como, ay, yo a una negra no le pido ni para un pan. ¿Cómo no hablar de raza cuando hay un montón de experiencias por las que pasa la gente negra en la que permanente le reafirman su condición racial, ¿sí? Entonces, por más de que muchas veces digamos, ay, sí, no, la raza no existe, claramente en términos biológicos no va a existir, pero logra materializarse en esos escenarios de exclusión, en esos escenarios de pervivencia de las desigualdades, y escenarios en donde el privilegio racial, o sea, el ser, en este caso, no negro, tratar de forma peyorativa y negativa a las demás personas.